¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Palabras Mayores. Alicia, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Bien, muy bien. No nos para nadie, no nos para nadie, seguimos de largo. Nadie nos para. Exactamente. Hace varios programas que venimos compartiendo con ustedes pequeños tramos, pequeños trozos de esta guía de fragilidad que aprobó y dio a conocer el Ministerio de Salud Pública para con las personas mayores. Aquí, no sé si es el último o el penúltimo tramo de esa guía que se dio a conocer y que la queremos compartir con ustedes. Vamos a verla. Retomamos, amigos, el compartir detalles de esta guía de fragilidad emitida por el Ministerio de Salud Pública. Hay distintas aproximaciones sobre este síndrome, dentro de las cuales consideramos la basada en el desempeño físico y la basada en el concepto de acumulación de déficits en la valoración geriátrica integral, que son las más reconocidas. El fenotipo de fragilidad y sus consecuencias en las personas mayores clasifica esta condición en tres situaciones o tipologías de personas mayores: robusto, prefrágil y frágil, de acuerdo a la cantidad de criterios de fragilidad acumulados. Las mejores oportunidades de detección e intervención oportuna están en las personas válidas y robustas y en quienes son prefrágiles. La fragilidad, una vez desencadenada, tiene oportunidades de intervención más menguadas, limitadas a estadios tempranos y luego paliativos. Otros criterios demostraron un valor predictivo de eventos adversos incluso mayor que muchos índices de riesgo habitualmente utilizados como severidad de condiciones. Sin embargo, no considera el dominio cognitivo o el social o la acumulación de déficits en la dependencia, que serían complementados por otros enfoques. Uno hace énfasis en el desempeño físico y el otro en la suficiencia y en la habilidad para realizar actividades de la vida diaria. Como vamos a ver posteriormente, otros criterios integran el dominio cognitivo y el social. La fragilidad se define con base en unos 72 indicadores detectados según una metodología especial de la valoración geriátrica integral. Por ejemplo, robusto, sano, enfermo, vulnerable, fragilidad leve, fragilidad moderada y fragilidad grave o severa. Veamos cada una de estas. Robusto, activo, bien motivado, realiza ejercicio físico y se encuentra entre los más saludables para su edad. Sano, sin enfermedad evidente o activa, pero menos fuerte que el anterior. El tercero era enfermo. Enfermo con una o más enfermedades tratadas, pero asintomático. Vulnerable, con enfermedades activas y síntomas. Fragilidad leve, depende de terceros para actividades instrumentales de la vida diaria. Fragilidad moderada, necesita ayuda para actividades instrumentales de la vida diaria y requiere ayuda para algunas actividades básicas también de la vida diaria. Y por último, fragilidad grave o severa, es dependiente, requiere de asistencia en casi todas o mayor proporción de actividades de la vida diaria o se encuentra en etapa terminal. Hablemos del síndrome de la etiopatogenia. Confluyen en este síndrome cambios del proceso de envejecimiento, los hábitos de vida, condiciones en que se envejece y las enfermedades crónicas en el curso de vida. De ello, surge un fenotipo y síndrome de fragilidad cuyos síntomas y signos cardinales son la pérdida de peso, la fatiga, la anorexia y la debilidad provocada por la inactividad. Sus signos principales son la sarcopenia, la osteopenia, la alteración del equilibrio y la disminución de la velocidad de la marcha, entre otros. Sus consecuencias ya las hemos mencionado. En la fisiopatología de esta condición subyacen aspectos biológicos complejos, entre los cuales son principales la sarcopenia ya mencionada, una disfunción neuroendocrina y una disfunción inmune. La sarcopenia parece ser el principal componente y está relacionada con menor velocidad de la marcha, la disminución de la fuerza, por ejemplo, en el apretón de manos, la fatiga, así como también el incremento de caídas. La sarcopenia es consecuencia de la disfunción neuroendocrina e inmunológica relacionada con el envejecimiento y otros factores adquiridos como la inactividad,
el déficit de micronutrientes y una alimentación deficitaria. La inactividad implica un menor gasto calórico, lo cual favorece la anorexia y una mayor prevalencia de malnutrición por déficit en mayores frágiles. Tenemos más, hay más sobre esta guía de fragilidad del Ministerio de Salud Pública que compartiremos en próximas sesiones. Bien amigos, seguimos adelante. ¿Cuántos casos, Alison, conoces de personas mayores que han sufrido alguna vez una caída? La verdad, varios. Bien. Varios. Casi todas esas caídas dejan secuelas, de varios tipos. Sí. Lo cual sería bueno prevenirlas. Exactamente. Hay una chilena, porque ellos se dicen chilenos, hay una chilena que cuando cumplió 50 años, al otro día dijo, y yo tengo que hacer algo con este tema. ¿Cómo hacemos para prevenir las caídas de las personas mayores? Y sobre eso se puso a trabajar. Y charlamos con ella y dividimos esa charla en dos partes. Así que nos están visitando desde Chile. Sí, señor. Acá tenemos invitados esto es como un consulado, es como una embajada esto acá. Sí, la gente de Argentina, Chile, de Brasil. Exacto, de todos lados, exacto. Y ahora Chile. Bien, bueno, Antonia nos va a explicar en esta primera parte de qué estamos hablando. Me imagino que de algo relacionado a las caídas. Exactamente. Muy bien. La vemos. Antonia, gracias por venir, gracias por estar. Al contrario, Fernando, muchas gracias a ti, a Alison y al canal por la oportunidad de estar en este programa. Sos chilena. Soy chilena, así es. Chilena, ¿no es chilena? Chilena, así lo dicen, sí, chilena, sí. Bueno, me he enterado que tu especialidad es algo absolutamente, por lo menos para mí, para los uruguayos, novedoso, que es un tema digital vinculado a tratar de evitar las caídas de las personas mayores. ¿Cómo es eso? Así es. Te voy a contar cómo se me ocurrió eso. A ver. A mis 50 años más un día, es decir... al otro día que cumpliste años. Al día siguiente de mi cumpleaños número 50, desperté y pensé, wow, hoy día comienza la segunda mitad de mi vida. ¿Cómo irá a ser? Me pregunté. ¿Cómo quiero que sea? Claro. ¿Cómo quiero envejecer? Y comencé una autorreflexión, Fernando, y una reflexión con otras personas de 50 años o más sobre esta pregunta. ¿Cómo queremos envejecer? Y al cabo de un tiempo llegué a una conclusión muy clara, Fernando. A ver. Que es que yo y todas las personas mayores queremos envejecer de manera activa, saludable e independiente. Sí. Queremos permanecer, participar, estar vigentes, queremos evitar la fragilización y queremos postergar lo más posible la dependencia. Claro. Por supuesto, la pregunta que siguió a esa es ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer las personas para envejecer activa, saludable e independientemente? Con esa pregunta en mente y siendo la autodidacta digital compulsiva que soy, comencé a investigar. Sí. A googlear, a hablar con expertos, a tomar cursos, a participar en webinarios, a leer informes, a leer libros. Y claro, aprendí que para lograr envejecer de manera activa, saludable e independiente, hay muchas cosas que podemos hacer, que debemos hacer. Hay muchos desafíos, hay muchos retos, hay muchos comportamientos que debemos adoptar o mantener. Pero hay uno que es muy importante, que es prevenir caídas. La prevención de las caídas es muy importante. ¿Y eso cómo es prevención de las caídas? Bueno, Fernando... A ver, parece natural, pero... No, primero, las caídas no son naturales ni son parte natural del envejecimiento. Claro, parece natural, digo, el concepto, prevención de caídas, sí, claro, pero ahí... Ahora, ¿por qué hay que prevenir las caídas, en primer lugar? ¿Por qué prevenir las caídas? Bueno, porque son muy comunes. 1 de cada 3 personas mayores se cae al menos una vez al año. 1 de cada 6 caídas derivan una visita a un servicio sanitario de urgencia. Claro. Y la mitad de esas visitas terminan en una hospitalización. Claro, y muchas de ellas dejan secuelas. Y muchas de ellas dejan las lesiones o los traumatismos que se producen cuando una persona mayor se ha caído, dejan secuelas y además inciden en cambios de comportamiento en la persona que se ha caído. Definitivamente. Definitivamente, por ejemplo, Fernando, una persona que cae queda con temor a volver a caerse. A desplazarse. En base a ese temor comienza a hacer
lo que se llama una conducta evitativa, que es que se mueve menos, porque se siente frágil, Claro. no quiere caerse otra Miedo, vez empieza a tener miedo. por el miedo, nada más que por el miedo, ni siquiera estoy hablando de las secuencias Sí. físicas que puede tener una caída, estoy hablando de las secuencias emocionales y mentales. Por el miedo a caer, esa persona evita moverse, sale menos, va menos de compras, y al evitar moverse se aísla, ¿sí? Y el aislamiento en sí también tiene secuelas Claro. psíquicas que Sí, son claro. muy negativas. A veces más malas que la física. Así es. Todo esto deriva en que la persona se mueve menos. Claro. Y al inmovilizarse, se fragiliza más, porque pierde fuerza muscular, no practica el equilibrio y se va entonces poniendo en un lugar donde es cada vez más susceptible a otra caída. Ajá. Entonces es un círculo vicioso. Ahora, la buena noticia es que las caídas se pueden prevenir y de ¿Cómo? manera relativamente fácil. ¿Cómo? ¿Cómo? De distintas maneras, pero lo central para prevenir las caídas es entrenar el equilibrio funcional. El equilibrio es la base de la movilidad, de la actividad y de esa manera de la prevención de las caídas, de evitar el riesgo de una caída. Fíjate, Fernando, que una cosa que no mencioné es que las caídas le implican a las aseguradoras de salud, públicas y privadas, desembolsos de cerca de $10.000 cada vez que un asegurado se cae. Estos $10.000 son los costos asociados Claro. a las prestaciones médicas. En las que puede derivar una caída. Entonces, prevenir las caídas es muy, muy importante para poder tener eso que se llama un envejecimiento saludable, activo e independiente, pero también es importante por los costos económicos que implican, no solo para quien se cae, para su familia y para el Estado o las aseguradoras privadas de salud. Es importante por todas esas razones. ¿Cómo podemos prevenirlas? Sí, Yo me eso. hice la misma pregunta una vez que me enteré de que para vivir de tener ese envejecimiento que yo quería tener y vivir de esa manera, tenía que prevenir caídas. Me puse a investigar distintos programas, recursos, sistemas para prevenir caídas y lo que encontré en Chile, de donde soy y de donde trabajo, me decepcionó. Hay programas públicos o privados que consisten esencialmente en programas de entrenamiento que requieren 24 sesiones presenciales de 1 hora y media, etcétera, y que tienen un gran problema que es la adherencia. Es decir, las personas que comienzan a participar en esos programas, al cabo de poco tiempo Lo abandonan, claro. A todos nos pasa en muchas La materias. falta de constancia. Exactamente. No hay esa perseverancia. Exacto. Además, son costosas, requieren que la persona se traslade a otro lugar, en fin. Muchas veces hay programas en televisión o en algún canal digital o en alguna plataforma web, pero no son personalizados. Claro. Y muchas veces requieren esos programas de un ancho de banda importante Sí, que claro. muchas personas no tienen. Exacto. Por lo tanto, no pueden ver videos en streaming, por ejemplo. Y la mayoría de los programas digitales o en televisión digital que existen para entrenar y prevenir las caídas requieren de ancho de banda y de un streaming importante. sincrónico. Exactamente. No encontrando buenas soluciones, me puse a buscar qué es lo que existía en el mundo En el desarrollado. mundo. Y fue así como descubrí una solución que es hoy día el estándar de oro para la prevención de caídas en personas mayores. A ver. Fue creada en Estados Unidos, en el Colorado, por una startup hace varios años atrás que destinaron muchos años a investigar y a probar distintos mecanismos para la prevención de caídas. Lograron idear uno, que ya te cuento de qué se trata, y lo probaron científicamente y en la evidencia como una solución que efectivamente previene caídas y le permite a las personas reducir su riesgo de caídas o incluso a las personas que están en una zona de alto riesgo salir del todo de la zona de esa riesgo, zona. no solo de la zona de riesgo alto, sino que salir y no tener riesgo de caída. En ningún nivel. Exactamente. Esa solución se llama Nimble, fue creada, Nimble es una palabra en inglés que significa ágil. Fue creada por una compañía que se llama Nimble Science, una solución, como te decía, científicamente probada, aprobada en la evidencia, con estudios validados internacionalmente. Yo los contacté y les dije, ¿podemos conversar sobre la posibilidad de traer esta solución a Chile y desde Chile a América, al resto de la región? Y comenzamos a conversar y en eso estamos trabajando hoy día.
Seguimos adelante, amigos. El otro día, no sé si fue el otro día o fue hoy más temprano, que dijiste que éramos un programa internacional porque habían pasado argentinos, chilenos, brasileros, no sé qué. Si será internacional, que me dijeron que estuviste por la isla de Santorini, en Grecia. Estuvimos en Grecia, sí, de la mano de Federico Marta, de Espacio 360, que él tiene un producto muy innovador, Ajá. justamente para residenciales, Sí. donde permite que las personas mayores hagan viajes virtuales. Ah, no estuviste. No estuve es un viaje físicamente, virtual. claro, no estuve físicamente, Bien, es un bien. viaje virtual. Perfecto. Pero mi cerebro Sí. lo creía tan real Sí. que así sentía que estaba ahí. Terminé feliz, me fui feliz. Mira, de haber ido a Grecia. Exacto. Bueno, ¿compartimos la nota? Vamos a verla. Dale. Hola Federico, bienvenido a Palabras Mayores. Muchas gracias por la invitación y bueno, te tengo una sorpresa para que lo uses y lo pruebes primero que nada. Opa, contanos, ¿qué es esto? ¿De La qué idea se es un trata? proyecto 360 donde las ¿Sí? personas adultas van a poder viajar, jugar, volver a conectarse para, como yo le digo, con la sociedad. De alguna forma van a Sí. poder ver todo lo que vieron antiguamente, como conseguir que vayan a su casa donde jugaban hace mucho tiempo, que vean otros lugares, que puedan ver el Sodre, un show, cualquier cosa. Probalos y fíjate, vas a ver cómo funcionan. Muy bien, Simplemente vamos a ponételos. colocarnos los lentes. ¡Wow! Vas a ver una isla enorme y un menú. Ahí está. Donde en el menú Y tenés varios videos, es un, vamos a ir a claro, un puntero donde vos seleccionás lo al que London querés. Tower. Y ahí simplemente vas viendo y vas Wow. girando. Ay, qué no te- qué impresión. No te pares. No. Ay, estoy en el Tower Bridge. Claro. Hay varios videos. Qué divino. Abajo tenés, si bajás la mirada, tenés un menú donde podés cambiar de videos porque Ay, vuelve. ¿qué más? ¿Qué más? Me hace acordar hace muchos años. La gente te va a cuando mirar- la estuve gente te en va a mirar Inglaterra, rara con en eso. Londres, caminando por este puente. Qué divino. Y la idea es juntar 6, 10 personas adultas sentadas y llevarlas de viaje donde ellos quieren y que todos vean lo mismo que vos ves y de alguna manera transmitan esa experiencia y conversar con ellos. O sea, acompañarlos, no simplemente ponerle los lentes y que ellos prueben, básicamente. La idea es acompañarlos en el viaje y tener una especie de conversación para poder saber qué es lo que sienten. Mi idea principalmente es reconectarlos de nuevo porque están aislados. No digo que no le den mucha bola a los pobres adultos, pero al estar en esos lugares lo único que hacen es ver tele, dormir, comer y salir de vez en cuando y jugar en cosas más tipo gimnasia o lúdicas. Mi idea es volver, ya que todo es tan tecnológico, volver a que ellos aprendan y vean. Y lo más gracioso que siempre cuento es que le pueden contar a sus nietos que van a estar en el me lo metaverso. sacó porque me da impresión. Te marea. No, el que se tira en paracaídas. Ese es el de sinapsis, eso es simplemente, después cambia, después te muestra cómo funciona. Tuve que sacarme. Sí, Fue fuerte. sí, hay algo, por eso también tengo que aprender eso con las personas adultas porque no es fácil el verlo, Yo dije, pero si me lo- estoy haciendo pruebas. Parece- Si te los pones ahora de nuevo ya volvés al menú. Era como que me tiraban paracaídas. Sí. ¿Qué Eso más? eso es lo que hace enseña la sinapsis, básicamente cómo funciona el cerebro y tal, lo puse porque estoy probando un montón de videos y esas cosas. Pero como te decía, la idea es eso, es que vean, vuelvan a recordar lo que hicieron hace mucho tiempo. Qué divino. Contame, ¿cómo se te ocurrió este emprendimiento? Bueno, yo en verdad hago hace 8 años tours virtuales de museos, empresas, de un montón de lugares y uno los puede ver en la computadora tipo Google Street. Y específicamente para un hospital le hice todo un trabajo muy grande y cuando terminé ellos me preguntaron si podía hacer algo si se podían ver con los lentes. Le dije que sí, lo vieron, les encantó y me preguntaron si había opción de poner algún tipo de entretenimiento o distracción. Dije sí, en ese momento lo hice, lo probé, puse, como viste, unos videos y justo estaba mi madre y se los puse a mi madre. Viajó por Venecia y lloró. Realmente se impactó y le quedó. Y se me ocurrió, digo, esto es algo para que las personas adultas puedan volver a viajar, puedan volver a ver un montón de cosas y bueno, en ese momento me cayó también un mail de Pensar en Grande, creo que sí, Pensar en Grande. Me presenté, eran 135, 180 personas y salí entre los 10 mejores. Bueno, felicitaciones. Gracias. Actualmente estoy compitiendo con eso y bueno, preparando todo porque fue todo en 15 días. Realmente fue todo muy rápido y bueno, la idea es tratar de llevarlo más arriba y poder utilizarlo en cuanto antes con todos esos personas adultas que quieren hacer algo, evidentemente. O sea que es un proyecto muy nuevo.
Es un proyecto súper nuevo, no tiene un mes, no llevo un mes todavía con el proyecto Leia. Sí, lo otro tiene muchos años, pero esto puntualmente se me abrió un montón de cosas La nuevas. persona puede elegir a dónde quiere viajar, a dónde quiere ir, o qué yo es lo lo puedo que quiere guiar. ver. Yo con un teléfono también puedo decir, hoy vamos a viajar a Italia, y le puedo poner a las 20 personas el mismo video donde todos ven. También pueden jugar, explotar globos con las manos, por ejemplo, andando en bicicleta y compitiendo entre ellos. No, y te deja feliz de verdad, porque tu cerebro piensa que estás ahí. Es muy inmersivo, Te o sea, deja muy realmente. contento. Por un rato vas a sentir que estuviste ahí. Claro, Eso es sí, real. sí, te deja muy contento. Sí, quedas de muy verdad. excitado y bueno, la idea es que ellos conversen en la noche, que cuenten y bueno, para mí todo esto va a levantar mucho. He leído en internet, por ejemplo, personas que no veían o tenían problemas de glaucoma y con esto han logrado ver de nuevo. Hay un montón de cosas que beneficios, no creo que haga ningún daño, no resulta, pero de todas maneras sí hay que hablar con psicólogos, todo ese tema, porque digo, todo tiene un Además, problema. te consulto, claro, hay muchas personas mayores que por ahí también no han tenido la oportunidad y la suerte de poder viajar ¿Verdad? al exterior, que han vivido en el Uruguay y que conocen solo lo que es la República Oriental del Uruguay. Entonces, poder tener estas herramientas de tecnología que le permiten conocer de primera mano y tratar de experimentar o de vivir esa vivencia más realista, si se quiere, también es algo que está Para mí va a muy ser, bueno. para mí, yo lo vi en mis padres, por ejemplo, mi padre se lo puse por media hora, que él conoce de tecnología, no a este nivel, y lo dejamos. Yo estaba tomando el té con mi madre y en un momento le pregunto y me dice, me estoy tirando en paracaídas. O sea, que también tienen opciones de que nunca hicieron y les van a llamar la atención, como vos viste que se tiró en paracaídas y te causó impacto, pero a otras personas les puede gustar, esa es la realidad. O sea, Sí. es muy variado lo que va a haber. Y la idea es hablar con ellos, una entrevista, preguntarle qué quieren hacer y bueno, colocarle la información en el lente y por una hora que ellos disfruten, conversen y bueno, tratar de que vuelvan a estar un poco activos, que es lo que más me interesa puntualmente. Y ahora, ¿tu próximo paso cuál sería? ¿Ver de vincularte con algún... Sí, la idea es hacer la parte alguna- psicológica, lo que vos mencionabas recién, que me parece súper importante. Sí, y hacer alguna prueba, que y todavía hacer- no he hecho en un lugar de adultos, probar con un lente y ver cómo ellos reaccionan y si quieren, porque también... Claro, por si algún video es de muy alto impacto. No es o- eso, también yo creo que pueden tener miedo a la tecnología y no van a querer ni probar. Algunos sí, otros no. Entonces creo que hay que ir muy despacito con ellos porque no es fácil. Pero todo depende de las edades. Tengo de 75 a 95 o 100 años. O sea, la realidad es que no lo sé todavía. Esa parte es prueba. Y bueno, después una vez que esté funcionando, que ya que tenga las pruebas, sí, ya es salir mucho más grande. Por ejemplo, se me ocurría filmar en el Sodre un evento y ponérselo como si ellos estuvieran en el Sodre, muy tranquilo, o llegar al hospital de ancianos y hacer un evento un día entero donde todos viajen y todos vayan probando y todo. La idea es mostrarlo y que lo disfruten. Esa es Tu idea es implementarlo en residenciales. Primero voy a empezar a conocer porque es el lugar que tengo más cerrado, básicamente, y lo puedo controlar. Entonces es empezar en residenciales con ellos, 1 hora por día de a 4 personas, una vez por semana o 2, no mucho más de eso, y nada, empezar a mostrarle y a conversar con ellos y ver qué es lo que quieren y bueno, probar y probar, porque esto se basa en tecnologías, probar y probar. ¿Y qué pasa si alguna persona mayor que está en su casa mirando el programa y que no está institucionalizada quiere probar? Bueno, ahí pensé un poco y claro, se me ocurrió generar una especie también de que me llamen, contratan 1 hora y yo voy y los acompaño, porque tengo, por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer y quería probarlo, saber si vuelve realmente a tener algún tipo de signo, por ver cosas, le encanta navegar y ponerle navegando en un barco y ver qué siente. Y bueno, si funciona, la idea es también poder llegar a ellos de alguna manera cobrándole por donaciones, como hace UNICEF, por ejemplo, que apadrinás a un niño, bueno, alguna forma buscarle para que pueda funcionar y pueda llegar a esas personas también. Claro, o sea, es un emprendimiento que Es todo tiene muy rápido. un fin y, Sí. y bueno, y por ahora lo que es el modelo de negocios no está establecido, No. pero, o sea, tiene muchas aristas. Sería bueno que sea algo así social también. Sí, lo veo, a ver, lo que más me gustaría es, con lo que yo hago, es un tema de museos y que ellos también puedan volver a ver los museos, caminar por los museos, sentirse, lo más importante es que vuelvan a sentirse activos y vuelvan a sonreír, porque yo cuando voy a hacer residenciales, el tema de tours, que hice 2 o 3, realmente los ves muy quietos, mirando tele o mirando el cielo, entonces quiero volver, con esto tengo la posibilidad de que vuelvan a ser un poquito felices a lo mejor. Bueno, me quedé con ganas de conocer Grecia, así Bueno, que me lo voy prueba. a poner de nuevo y vamos hacia acá y está el menú y vamos a Santorini.
Wow, parece que vas como en un dron. helicóptero. Sí. Ahora baja y vas a ver un gato, si miras para abajo, si no me equivoco. Todavía no apareció. Es muy, muy lindo, yo nunca he estado en esa isla tampoco. Es Santorini. Santorini, en Grecia. Mm. ¿Cómo manejarías las situaciones de vértigo? Bueno, Por he ejemplo, aprendido con el o tiempo de de que estabilidad. no les puedo poner cosas caminando porque eso causa mucho vértigo, mucha fea sensación, entonces son cámaras quietas. Ajá. Y después con dron básicamente es muy lento, como lo estás viendo tú ahora, que no te produce nada. Hay específicamente un video que es de la Antártida, donde hay una parte del barco que puede llegar a causar, pero por eso estoy bajando muchos videos y probando para ver qué es lo que más genera problemas. Claro, ahora estás en el momento de testeo, en la Sí. prueba. Sí, ya logré ver cuánto cuesta, logré que es viable y ahora estoy tratando de ver cómo hacerlo funcionar y de la mejor forma. Voy cambiando todos los días, yo no sé si poner todos al mismo tiempo porque algunas personas no van a querer ni mirar, entonces simplemente le pones los lentes y ellos ven un video o ellos mismos quieren interactuar solo. También, por ejemplo, algo que se me ocurrió es hacer una foto 360 de su antigua casa, Claro. mostrárselas y que ellos empiecen a hablar, básicamente. También se me ocurrió que ellos deben tener amigos en otros geriátricos, entonces poner una cámara 360 en un geriátrico con y poder hablar con sus amigos que nunca más los va a ver, porque verdad no se mueven ya de su lugar por lo que vi. Hay mucho para hacer, o sea, la tecnología permite, esta tecnología controlada permite muchísimo. Como toda tecnología, creo que hay que controlarla porque si no... Y tiene audio también. Tiene audio, no lo subí, se sube de acá abajo, mirá, te lo subo. O sea que la persona puede escuchar Ahí está, tanto no. lo que... Ahí está subiendo, ¿no? la narración como la parte visual. En ese caso está en inglés porque es una prueba, pero mi idea también es narrar un poco para que ellos conozcan y se entretengan. Bueno, Federico, felicitaciones por el proyecto, la verdad que está muy bueno. Veremos cómo, ya lo queremos utilizar en verdad y probar, así que en cualquier momento empezarás a verlo a lo mejor en algún geriátrico, en algún programa, porque mi idea es probarlo y probarlo, o sea, en grandes cantidades, esa es mi intención de esto. En los programas anteriores hablamos con Miriam De Paoli sobre el informe sobre la tercera edad de las personas mayores del continente, el informe LATAM Tsunami 8, LATAM 8 Tsunami. Le preguntamos en el último tramo de la charla que ella tenía otras inquietudes relacionadas con la menopausia. Exacto, por experiencias personales que Exacto. había pasado. Exacto. Y porque es un tema muy importante del cual todas las mujeres tenemos Exacto. que informarnos, ya que si no lo transitamos, lo vamos a transitar. Sean mayores o no. Así se es. crean o no se crean una persona mayor o un adulto mayor, En algún momento va a tocar. presten atención a lo que esta brasileña, italiana que vive en Argentina dijo, y además tomen nota de cómo pueden contactarse con el emprendimiento que ellas tienen. Que se llama No Pausa. Exacto. Me dijeron que vos también trabajás en un renglón vinculado con la menopausia. Sí, eso es una startup que tenemos que se llama No Pausa. Somos una organización latinoamericana que busca informar y desarrollar programas, productos y servicios pensados para esa mujer que entra en una etapa de la cual nadie habla. Te voy a hacer una pregunta y me vas a contestar. ¿Vos sabías que menopausia es un día en la vida de las personas que menstruan? No. Exactamente, es un día, es el día que cae la última gota de sangre en la bombacha, en la copita, en el absorbente, en la toallita, donde venga, y supimos que tuvimos nuestra menopausia 12 meses después sin menstruar. Claro, cuando nos dimos cuenta que no. Exactamente, un año en retroceso. ¿Cómo se sabe cuál es ese día? Porque tenés que estar atenta y por eso es importante informar. El nombre de la etapa se llama climaterio, Sí. dura alrededor de 10 años Sí. y tiene el día de su menopausia en medio de ese proceso. Entonces, por ejemplo, yo tuve mi menopausia Sí. el 31 de marzo de 2021. Ajá. Fue el último día que tuve un periodo, marqué en un calendario y lo supe el 31 de marzo de 2022, que se habían pasado Ahí 12 te enteraste. meses Ah, bien. sin menstruar. Perfecto. ¿Por qué es importante saber esas cosas? Sí. Porque nos ayuda a prevenir temas de salud,
nos ayuda a prevenir embarazos no deseados. 10% de las mujeres de más de 45 años embarazan sin querer porque dejan de menstruar por algunos meses y dicen, ya estoy menopáusica. Y no es así. Hay que cuidarse por 18 meses. Hay mucha información de base que todavía la generación mía no la maneja. Nosotros nos gusta hablar desde menopausia que el climaterio menopausia es hoy lo que era la menstruación y la menarca hace 100 años. Que cuando le llegaba a la chica y miraba la sangre y decía, me voy a morir. Bueno, hoy día, por ejemplo, el climaterio, la llegada, los síntomas, sin información y sin la posibilidad de que esa mujer lo ponga en su biografía hormonal, ¿no? En esa línea del tiempo, es uno de los más grandes stoppers, ¿no? Paralizadores del talento 40 más. Porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, ¿por qué nace menopausia? Porque yo tenía 47 años y creí que estaba desarrollando demencia. Yo empecé a tener olvidos normales de la caída del estrógeno de esa etapa, pero como yo creía que la menopausia solo le pasaba a gente vieja, yo miraba en el espejo, no me veía vieja, entonces fui a buscar un neurólogo. El neurólogo me hizo todos los análisis, me dijo, no es de demencia. Al mismo tiempo tuve una anemia, al mismo tiempo tuve otro... Y no hubo un médico que pudo agarrar todos esos síntomas y decir, tenés 47 años. Eso está relacionado a una etapa de tu biografía hormonal. Solo el 20% de los médicos se siente cómodo de hablar de esa temática con sus pacientes. Entiendo. Y es muy peligroso porque en esa edad que tenemos que empezar a prevenir y gestar la vieja que queremos ser. Yo quiero tener 80 y estar saltando en un recital, pero para eso necesito tener bien las rodillas, entender la osteoporosis, entender qué necesito, entender suplementación. Obviamente, quien nos está escuchando, estamos hablando, obviamente, desde el privilegio, pero en Menopausa también tenemos una ONG que trabajamos en climaterio y menopausia para mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que aumenten hasta un 30% la violencia intrafamiliar con la llegada del climaterio y menopausia sin información. Eso es muy importante. Hay 34 síntomas durante esa etapa. ¿No? Nosotros conocemos y hablamos de 8. Aumento de peso, resequedad vaginal, caída en la libido, algunos olvidos, el tema del insomnio, cambios de humor, aumento de peso y no mucho más. Y el tema del pelo y de las uñas. Y quedan 20 y pico más. 20 y pico más. ¿Y qué termina pasando? Todo lo que tiene que ver con la esfera de la respuesta sexual, la resequedad vaginal. Si todo eso viene de la mano de la desinformación, muchas veces esa mujer, especialmente en situación de vulnerabilidad, empieza a rechazar el compañero, la compañera, la persona con quien esté involucrada. La otra persona no entiende. Entonces empieza que tenés otro, que no me querés, y casi siempre eso puede llegar a terminar dando al agresor una excusa para ejercer la violencia. Para agredir. ¿Por qué? Porque con el tema de la resequedad de las mucosas, eso también es otra cosa que nadie habla. No tenemos solo una resequedad vaginal, tenemos una resequedad de todas las mucosas. Pero como la vulva femenina es básicamente una gran mucosa, es donde lo tenemos como mucho más obvio. A mano. Pero, por ejemplo, yo usaba lentes de contacto. Con la llegada del climaterio no puedo más usarlas porque se me resecó mucho los ojos. Entonces, o estoy todo el tiempo con un colirio que parece que estoy llorando y todo. ¿Qué te pasó? Ahora uso anteojos. Más bien. ¿Es malo? ¿Es bueno? Ni bueno ni malo. Es una nueva etapa. Nueva etapa, nuevas decisiones, nuevas informaciones. Que cuanto más información se tenga, más natural se hace. Es que se puede decidir con información. Con información es donde yo decido, voy a seguir usando lente de contacto con lágrimas artificiales o me pongo... Pero esa información empodera. ¿Y dónde ustedes que nos están asistiendo? @nopausaig en nuestro Instagram. No pausa en Facebook. No_pausa en Twitter. www.nopausa.com en la web, en LinkedIn, no pausa. En todas las redes. No hay excusa para que ustedes no hablen con nosotros. Si no tiene guión bajo ni punto ni nada, es no pausa todo junto. No pausa todo junto, exactamente. ¿Y cómo surgió la idea de crear esa? La historia es bastante interesante porque nace de un dolor, como la gran mayoría casi de las soluciones que tienen que ver con el área médica, nacen de un dolor personal, ¿no? Como yo contaba, yo tenía 47 años, empiezo a tener síntomas del climaterio, que yo ni sabía que existía la palabra climaterio, ni que existía una etapa antes de la menopausia que se llamaba perimenopausia, que es donde pasan todos los síntomas.
que empieza alrededor de los 42, 45 años, o sea, mucho antes de lo que creemos. Y ahí viene la dificultad por la falta de información de hacer la unión entre el síntoma y el proceso. Claro. ¿Y cuál es el problema de no hacer ese link? Porque no puedes acceder en ayuda médica real y efectiva. Por ejemplo, está comprobado que las mujeres de más de 45 años nos medican 5 veces más por temas de ansiedad con ansiolíticos que a los varones. Y casi siempre tiene una base hormonal. ¿Por qué? Porque la subida y la bajada del estrógeno hace que sube y baje nuestro... Es como vivir en una tensión premenstrual medio que constante durante el climaterio. Si vas a un médico que tiene esa mirada integral de tus hormonas frente a tus síntomas, hasta el tipo de tratamiento, de solución que te puede brindar es completamente distinta. Claro. Entonces, por eso decimos, es muy importante informar para también poder ayudar a tu médico más bien a que te ayude en ese nuevo camino. Claro. Porque también una cosa real, y vos lo sabés porque somos 2 personas ya entrando en la edad plateada. Yo ya estoy en la edad plateada hace rato. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos a los 30 y querer el mismo resultado. No. Eso, según Einstein, era la definición de locura. Obvio. Hacer lo mismo, esperar resultados distintos. Diferente. Necesitamos también cambiar algunas cosas. Sí, claro. Pero desde la información vamos a saber qué tenemos que cambiar. Por ejemplo, ¿y cómo? Yo aprendí que a partir de los 45 años es fundamental para una buena salud ósea hacer musculación. ¿Por qué? Porque es ese músculo el que va a hacer presión al hueso y que va a impedir la osteoporosis. Nunca un médico me decía, ¿haces ejercicio físico? Sí, ¿qué haces? Camino. Ah, muy bien. Nadie nunca me vino a decir, mira, tenés que agregar otro tipo de ejercicio. Por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema del consumo del alcohol, del tabaco, los riesgos cardiovasculares. Y también, para los que me están escuchando, no son solo cosas negativas, hay un montón de cosas positivas. Estamos paradas también desde otro lugar. Sí, claro. Sabemos quiénes somos, qué queremos. ¿Qué queremos más o menos? Yo todavía estoy buscando, pero... Bueno, eso es bueno también. Estamos por lo menos un poco más centradas. Y si sabemos que muchas veces nuestros cambios de humor, quizás una mayor ansiedad, responde a temas hormonales, también lo encaramos desde otro lugar, ¿no? Claro, es que la experiencia sirve de mucho. Y no pausa nace por eso. Yo empiezo con esos síntomas, pido yo, mira qué interesante, después de mi ginecóloga que me atendía hace 20 años, no había hecho el link, 47 años, yo le pido un chequeo general porque salía de una cosa a otra. Y me parecía raro porque nunca fui una persona de tener tantas cositas. Aparte ese tema del neurólogo, ¿no? Que creía que estaba desarrollando demencia. Cuando sale el resultado del análisis hormonal, aparece perimenopausia. Yo cuando miro el peri, ¿qué? Yo ni sabía. Rápidamente pensé, es una enfermedad de la menopausia. Sí, claro. Mira el grado de ignorancia. Y soy una persona que se puede considerar dentro una pirámide, una persona culta, ¿no? Sí. Desde lo formal. No conocía nada de mi propia biografía hormonal. Cuando voy a la doctora con el resultado, la única cosa de que ella me habla es resequedad vaginal. De los 34 síntomas, que es uno de los síntomas que yo tardé mucho en tener. O sea, aparte tiene una información que en aquel momento no me servía. Claro. Empiezo a googlear y encuentro 2 tipos de información. O información médica muy dura, que terminaba de leer y empezaba a llorar, decía, no voy a ver crecer. Dicen los entendidos que no hay que buscar respuestas de salud en la web. Hoy también dicen los entendidos que es prácticamente imposible que una persona con un aparato en la mano no lo haga. Ya sé, entonces, por eso nosotros... Pero hay que decir lo que hay que decir. Por eso busquen sitios curados, con curaduría. Por ejemplo, la Clínica Mayo de Estados Unidos tiene un portal, la Universidad de Harvard. Claro, que publica con responsabilidad. Donde hay personas que publican con responsabilidad, ¿no? Eso también es responsabilidad digital, importantísimo. Sí, claro. O encontraba otro tipo de experiencia que era menstruemos para la Pachamama, el sagrado femenino, bailemos todas juntas del fin de la menstruación. Y yo decía, yo quiero información. Claro. Si quiero bailar, quiero decidir si quiero bailar por el fin de mi menstruación, pero no quiero que la única cosa que yo pueda hacer es bailar. Entonces, yo, con una amiga que en su momento tenía 24 años, que es mi socia en No Pausa, la cofundadora, Milagros Kirpach, que hoy tiene 28. Un día estamos charlando y ella me dice, y yo, imagínate, la catarata de cosas, ¿no? Que le contaba, me dice, yo no quiero pasar por esa etapa como vos, tenemos que hacer algo. Y ahí nace No Pausa. Mira. Y yo tengo eso, si vos me decís, yo voy, después veo cómo, ¿no?
Y nació No Pausa, ya somos más de 100.000 personas en las comunidades. Mira. Nosotros tenemos operaciones en portugués y en español y trabajamos en varias verticales, ¿no? Una de las verticales es una startup. Tenemos ahora el primer producto que lo estamos lanzando, una ayuda a la toma de decisiones. Que entren en No Pausa, en 10 días va a estar ahí disponible para ustedes. Tienen área de consulta y de Tenemos área de consulta, tenemos listado de médicos, tenemos más de 30 médicos que trabajan con nosotros. Mira. Eso es esa es la cuestión digital, la parte startup. Tenemos la ONG, que trabajamos con mujeres en situación de vulnerabilidad. Tenemos la pata que trabajamos con empresas en el desarrollo de productos, servicios y campañas de comunicación. Tenemos una última que trabajamos con una cosa interesantísima que es menopausia en el lugar de trabajo. Nosotros llevamos... Claro, el comportamiento tiene mucho que ver. A la gente de recursos humanos de las empresas a través de bienestar, ¿no? Charlas de menopausia y climaterio a toda la fuerza de trabajo, porque hoy el talento 40 más femenino es una fuerza de trabajo muy poderosa. Claro, obvio. Y ayudarla a transitar esa etapa con la mayor cantidad de información posible es positivo para todos. Claro. Muchas gracias. Si puedo seguir hablando. No, pero no, la verdad un gusto, un placer. La última pregunta, pero es para un numerito. Este análisis, informe que hicieron del tsunami Latam 8, ¿tienen pensado hacer otro en mucho, en poco o en más o menos tiempo? Porque esto cambia, es muy dinámico. Lanzamos tengo entendido que es marzo de 2024, el próximo. Bien. Porque ha sacado 2 años, O sea que se va a conocer en el 2025. No, a fines de 2024. Tardan 9 meses en hacérselo. Fue lo que pasó con eso. Claro, 9 meses. Porque eso lo lanzamos en febrero, pero lo fuimos lanzando escalonado, ¿no? Ajá, pero la recolección de datos es larga. Y después la confección de eso perfecto que uno ve allí, que es recontra esos difícil de hacer. Son noches de sueño, esos son horas de que quizás tendremos que estar con la familia y nos dedicamos a eso, pero la verdad que el resultado sería más o menos así: 3 meses de campo, que es el lanzamiento de la encuesta, el llenado de la encuesta, la data dura. 3 meses de análisis, porque esas 22.000, todos esos números, necesitamos un gran equipo de personas de diferentes expertises para poder cruzarlos. Claro. Y 3 meses de diseño, programación, porque el dato, si no tiene una bonita historia... Sí, claro. Es duro y frío y no sirve. Y no sirve para nada. Y termina ahí y se muere ahí. Exacto. Entonces, durante 3 meses, craneamos para cómo contamos la historia de lo que encontramos. Entonces, por eso siempre decimos que es un parto, dura 9 meses. El último mes nos peleamos, gritamos, lloramos, nos abrazamos. O sea, realmente algún día filmaríamos, que sería un reality bastante interesante. Y tenemos pensado lanzar el próximo en 2024. Queremos ver si podemos sumar algunos países que no estuvieron ese año de Latinoamérica. Y si ustedes se están preguntando por qué no estuvieron, porque no conseguimos partners para rodar la encuesta en esos países. Claro, para hacerlo. No es tan simple, porque necesitan ser personas que sean fidedignas, que tengan obviamente un histórico impecable para poder apoyarnos. Más bien. Entonces, estamos ahí y pretendemos este año y el próximo también ir afianzando esas alianzas para que en 2024... Para que abarque más países. Exactamente. Ahora sí, muchas gracias. Gracias por a la ustedes. visita. Gracias por la visita. Un placer. Y felicitaciones por esa fuerza que demostrás al hablar, que seguramente lo llevas a la práctica también. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos conversando por Zoom con el exdirector de la Organización de Estados Iberoamericano, Ignacio Arnaiz. Nos contó temas muy interesantes respecto a las personas mayores en Latinoamérica, en Argentina, porque él actualmente se encuentra en Buenos Aires, así que la entrevista la hicimos por Zoom. Bien. ¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto saludarte, Alison, muy bien, y encantado de sumarme a estos momentos de pensar juntos y de tu programa.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Contame un poco cómo ves toda la temática de la vejez en América Latina, los distintos cambios que se están viviendo. Mirá, en primer lugar, es bastante heterogénea la realidad en América Latina. Algunos países tienen muy buenas experiencias e iniciativas de inclusión, de una mirada integral sobre los adultos mayores. Todavía en algunos países está un poco más demorado. Tiene que ver con las permanentes crisis económicas y crisis políticas, entonces a veces los gobiernos en sus prioridades no incluyen, que deberían hacerlo, el mundo de los adultos mayores, ¿no? Básicamente, las sociedades se mide su calidad a veces por cómo cuidan a la niñez y a los abuelos. Es un indicador fantástico de la calidad de vida en las sociedades contemporáneas. Pero bueno, es bastante desparejo y yo creo que queda mucho por hacer en políticas públicas. En el sector privado también hay buenas iniciativas, pero te diría en primer lugar que es heterogénea la situación en América. Hay países todavía con muchas deudas. Contanos, desde tu rol manteniéndote en estos cargos tan importantes en instituciones internacionales, ¿cuáles son las actividades que más se desarrollaban? Bueno, no, en mi recorrido siempre he estado vinculado al mundo educativo y cultural, y en ese sentido y al desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, en cada institución donde yo he participado y actualmente también lo hago, creo que es importante en la agenda que esté la atención de los adultos mayores. En el caso de la OEI, fueron muchos años dedicados también a la formación ciudadana, a fortalecer las democracias y los sistemas educativos. En el caso de la gestión cultural también es importantísimo, en lo que hace a tu audiencia, resaltar la importancia que tiene la dimensión cultural, la posibilidad de que los adultos mayores sigan aprendiendo, se sientan todavía partes esenciales de la sociedad, y eso creo que anímicamente les permite tener una vida mucho más plena. También en otros espacios como el ICA, que colaboro actualmente, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, también hay muchas actividades en las comunidades rurales, donde el desarrollo rural, los viejos y las viejas son la sabiduría, y siempre hay que rendirles homenaje, reconocerlos, escucharlos, y bueno, fomentar el diálogo entre el rol protagónico de la mujer rural, de los jóvenes, que uno pelea para que se arraiguen y se queden y no se vayan. Allí los adultos mayores también tienen un papel importante. ¿Qué crees que le aportan las personas mayores a la sociedad? Creo que antes de plantearnos qué aportan, tenemos que tener clara la responsabilidad del Estado, por supuesto también de la comunidad toda, del sector privado, de las ONGs, en la perspectiva de incluirlos, de tenerlos con mucho cuidado, de tratarlos con mucho amor. Entonces, creo que ellos en estas condiciones, cuando tienen su lugar, sea con su familia o sea en una institución de donde estén compartiendo con contemporáneos, con personas de su edad o de su época, me parece que ellos empiezan entonces a poder generar cosas, generar ese lugar de los abuelos que cuentan y cuentan cuentos a sus nietos, los que aportan para los investigadores jóvenes sobre historias, sobre mitos de su pueblo, de su ciudad, de su país. Me parece que la sabiduría, la experiencia, son todas cosas muy importantes. A mí no me falta mucho para llegar a ese lugar, entonces yo creo que es bueno que tengamos abiertos canales de diálogo, canales de participación donde sean escuchados. Entonces creo que pueden aportar mucho. Pueden aportar a veces una mirada distinta. Cuando uno está en el medio del incendio, del problema, del conflicto, no ve las cosas tan bien. En cambio, nuestros abuelos tienen esa posibilidad de mirar la vida, de mirar etapas de la vida y de ver cómo cambió un país, de recordar los momentos más difíciles, quizás en
en tiempos de dictaduras o en tiempos de hambre o en tiempos de pandemia, etc. Entonces siempre la mirada del abuelo o de la abuela va a ser útil para la reflexión y para entender mejor el presente. Y si entendemos mejor el presente, podemos transformarlo y construir sociedades más justas, más democráticas. Ignacio, vos ahora actualmente estás en Argentina, en Buenos Aires. Sí, así es, Alison. Contanos, ¿qué ves en común entre las personas mayores de Argentina con las personas mayores de Uruguay? Somos casi un mismo país, con diferencias y con una rivalidad futbolística muy grande. También se alternan gobiernos de una orientación política y de otra. Lo importante, en primer lugar, es que las políticas de Estado incluyan a los adultos mayores, ¿no? Y haya una continuidad más allá de los cambios de gobierno, de partido. Pero con respecto a mi sensación, es que yo he encontrado abuelos y abuelas maravillosos en Argentina y en Uruguay. Creo que a veces los que están en el ámbito rural, y Uruguay es un país más pequeño, tiene otra escala, uno tiene el encanto de conversar con ellos y con ellas. Entonces, Argentina a veces en nuestros adultos mayores, también los que viven en el mundo urbano están más, a veces sus hijos, sus familias no les dedican todo el tiempo necesario. Me parece que con respecto al uso del tiempo hay una leve diferencia. En Uruguay, como Pepe Mujica lo transmite siempre al mundo, hay una concepción de la vida más tranquila, de vivirla con más serenidad. En Argentina creo que tenemos un ritmo más alocado de vida y a veces los adultos mayores están más en los geriátricos y menos con sus hijos y nietos, pero me parece fundamental, y creo que hay parecidos también en esta región, en el Cono Sur, y en particular si uno mira a veces Entre Ríos y mira Paysandú o mira Tacuarembó, encuentra situaciones muy parecidas. Yo creo que no me animaría a marcar otra diferencia, pero lo importante es que el rol del Estado los atienda en Argentina, en Uruguay y en otros países hermanos, los atienda de la manera que merecen, ¿no? Que sería justicia que sea con la mayor calidad, con las mejores estrategias y con muchos apoyos. Yo tengo presente a Enrique Iglesias siempre, a su trabajo frente a la Fundación Astur y desde la Secretaría General Iberoamericana, y creo que él es un ejemplo también y él dice, bueno, yo ahora soy beneficiario, pero en realidad él sigue trabajando y tiene desde todos los sectores, desde el Estado, el sector privado o las ONGs, hay que ponerle el foco a cuidar mucho a nuestros adultos mayores. Así es, y que el Estado también los ampare como corresponde, de todos los países que es de un América. Amparo. Exacto, es un amparo complejo también porque tiene que ver con compromiso de presupuesto para formar personas que los atiendan, para que haya espacios públicos que le permitan al que menos recursos tiene o más recursos tiene que también acceda igualitariamente a espacios donde sean contenidos y cuidados con mucha calidad. Es muy importante en ese sentido el rol del Estado, claro. Bueno, Ignacio, muchas gracias por participar con nosotros acá en el programa. Ha sido un placer poder escucharte y que nos compartas toda tu experiencia. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto. Felicitaciones por el programa y siempre con mi cariño al pueblo uruguayo. Y bueno, amigos tan queridos como Enrique, como el Pepe Mujica, como Ana Prada, no sé, y tantas otras personas queridísimas allí en nuestro país hermano. Un abrazo para toda la audiencia. Se nos va el programa y se nos va noviembre. Sí, se nos va todo el mes. Bien, estamos llegando al final de una nueva edición de Palabras Mayores, pero como lo hacemos siempre, ella les va a contar cuáles son las vías de comunicación. Las vías de comunicación son nuestro sitio web www.palabrasmayoresuruguay.com, nuestro Facebook, que es Palabras Mayores, nuestro Instagram, que es palabrasmayores_TV. Muy bien, y la invitación, como siempre, para el próximo sábado a las 9 de la mañana. Los esperamos el próximo sábado. Muy bien, que pasen lindo, buena semana y hasta el sábado. Y vamos a recordar los carnavales uruguayos, aquellos carnavales de los años 50, ya cuando Uruguay salía campeón del mundo. ¡Qué momento! Y esto dice: vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. Donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo.
Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. Donde juega la celeste, donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo.